Muy buenos días. Es un placer estar en este 13º simposio de nefrología en un día, que para mí, que soy un académico de vieja data, es una satisfacción ver el número de participantes, ver toda la organización logística que ha hecho el doctor Iván Villegas y su grupo para hacer posible llegar a 2.700 inscritos y tener más o menos presentes continuamente alrededor de 2.000 personas. Esto es un hito en Colombia, porque realmente es muy importante. Hoy les voy a hablar de un tema que es nuevo entre nosotros, no muy conocido, pero que es el uso de los cetoanálogos en la enfermedad renal crónica, dónde estamos y a dónde vamos. No tengo conflicto de intereses, soy el director científico de CKD para Davita, y esta conferencia está patrocinada o tiene el patrocinio de Fresenius Kabi. Comencemos diciendo que hace muchos años, en el año 72, cuando era yo fellow en Washington University, el doctor Neil Brinker propuso la llamada hipótesis de la nefrona intacta. ¿Qué decía el doctor Brinker? Decía, a medida que usted va deteriorando su función renal, debe ir disminuyendo gradualmente en forma de escalera la dieta, para de esa manera poder llegar hasta los 20% de tasa de filtración glomerular con una restricción severa de proteínas, potasio, fósforo y otros elementos, y no tener que presentar el síndrome urémico. Pero esta baja de ingesta de proteínas ocasionó con el tiempo, y fue descrito, el desgaste proteico-calórico en la enfermedad renal crónica. Este desgaste proteico-calórico, que está asociado a la restricción de proteínas, al hipermetabolismo, a la disminución del anabolismo, a la disminución de la actividad física, a la acidosis metabólica y a las comorbilidades que tiene el paciente, genera una serie de cambios, especialmente de tipo hormonales, en las hormonas reguladoras del apetito, los glucocorticoides, la resistencia a la insulina, la deficiencia de testosterona, de la hormona de crecimiento, la respuesta a la T4, que van a generar en el paciente en el tiempo una actividad de proteólisis muscular, favorecen la sarcopenia, detienen los procesos regenerativos, aceleran los procesos apoptóticos y producen una disminución calórico-proteica. Por eso, la restricción sola de la dieta a dietas muy severamente disminuidas en proteínas no son realmente la solución ideal del problema. Vamos a ver entonces qué aparece. Hay unos estudios que muestran que si yo disminuyo la dieta en su contenido proteico, puedo tener en diferentes estadios de enfermedad renal crónica una serie de cambios importantes. El profesor Barry Brenner en la Universidad de Harvard propone que si yo sigo con una dieta normal en pacientes que tienen una disminución de su función renal o del número de nefrona funcionante, voy a producir un aumento en el flujo glomerular y una hipertensión intracapilar. Estos dos fenómenos me van a llevar a una esclerosis glomerular, lo que agrava o deteriora más la función renal. Y esto lo demostraron en estos estudios, en los cuales compararon una dieta normal con una dieta baja en proteínas y vieron cómo el descenso de la curva del deterioro de la función renal era mucho menor en los pacientes que tenían dieta baja en proteínas comparado con los pacientes que tenían dieta normal. En un individuo normal en dieta vegetariana no había cambios ni en el peso ni tampoco en la depuración de creatinina. Otro estudio hecho por el grupo francés sobre las dietas bajas en proteína en pacientes no diabéticos con enfermedad renal crónica mostró que en los pacientes estadio 4 y 5 la progresión a la enfermedad renal crónica terminal era menor en los pacientes que recibían el tipo de dieta baja en proteínas. Y ven aquí cómo, cuando se compara la mortalidad, prácticamente la diferencia no fue mayor. No hubo diferencia entre los dos grupos, el de bajo en proteínas, el de proteínas normales y el de bajo en proteínas, pero cuando se comparó la llegada a enfermedad renal crónica, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Igualmente, la OMS hace una recopilación de todos los estudios que se presentan en el mundo y dice que la recomendación de ellos es de alrededor de 0,8 gramos por kilogramo de peso día en proteínas para adultos sanos,
aunque en la mayoría de los países la ingesta es de 1 gramo por kilogramo de peso. Los nefrólogos bajan a dietas de 0,5 a 0,6 gramos y aún dietas más bajas de 0,3 a 0,4 de proteínas, pero le dan proteínas de alto valor biológico y han visto que esto reduce el deterioro de la tasa de filtración glomerular, disminuye las complicaciones como la acidosis metabólica, la enfermedad ósea y los síntomas urémicos, para de esta manera disminuir lo que se llama la enfermedad renal crónica terminal y mejorar la calidad de vida del paciente. Algunos centros ya empezaron a utilizar desde hace más o menos unos 10 años suplementos nutricionales de aminoácidos esenciales y de cetoanálogos para darle a estas dietas muy bajas en proteínas. Es muy importante recalcar que no es el suplemento con aminoácidos esenciales y con cetoanálogos el reemplazo de una dieta baja en proteínas, sino que se tiene que dar combinado la dieta baja en proteínas con los suplementos nutricionales. También demostraron que para poder evaluar el cumplimiento de estas dietas es muy importante utilizar la fórmula de Maroni en cuanto a la ingesta calórica de estos pacientes. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿qué son los alfa-cetoanálogos? Son análogos estructurales del aminoácido esencial, excepto que el grupo amino, que está unido al carbono 2 del alfa del aminoácido, es reemplazado por un grupo ceto, convirtiéndose en cadenas de carbono simples, carentes del grupo amino, y como no contienen nitrógeno, no generan productos nitrogenados, pero son aceptores de los grupos aminos y reconstruyen los aminoácidos esenciales correspondientes para el organismo y necesarios para la nutrición del paciente. La dosis usual clínica para suplementación de alfa-cetoanálogos en una dieta muy baja en proteínas, o sea, de 0,3 gramos por kilo día, es de 0,125 gramos por kilo de peso seco ideal, lo que equivale a una tableta por cada 5 kilogramos de peso. Vamos a presentar, sacado de Cochrane, una serie de estudios que muestran cómo en esta diapositiva la dieta baja en proteínas versus la dieta normal en proteínas, realmente la significancia estadística fue dada por la disminución de la enfermedad renal crónica terminal. En los otros dos aspectos no hubo cambios importantes. Cuando se analizó la dieta baja en proteínas versus una dieta normal en proteínas, se vio que la dieta baja en proteínas, en dos de estos estudios, tenía un mejor resultado desde el punto de vista de llegar a la enfermedad renal crónica terminal comparado con la dieta normal en proteínas. Y cuando se comparó la dieta muy baja en proteínas con una dieta baja o normal en proteínas, también se vio que la dieta muy baja, la restricción proteica, disminuía la llegada a enfermedad renal crónica terminal comparado con las dietas que no lo cumplían. La conclusión de esta revisión sistemática de la literatura es que las dietas muy bajas en proteínas, 0,3 a 0,4, suplementadas con aminoácidos esenciales y cetoanálogos, cuando se comparan con dietas bajas o normales en proteínas, reducen el número de pacientes con enfermedad renal crónica estadios 4 y 5 que progresan a enfermedad renal crónica terminal. Es una evidencia con certeza moderada. Cuando se comparó pacientes con estadio 3, dietas normales con dietas bajas en proteínas, no se encontró una diferencia significativa. Interesante también es que en estos análisis el beneficio de la restricción de proteínas en pacientes con enfermedad renal avanzada no es debido a un efecto directo sobre la función renal, sino que a través de mantener la nutrición y la salud se corrigen la acidosis metabólica, los efectos adversos asociados a la retención de fósforo y de sodio, y ustedes saben que estos con la PTH son factores que agravan el deterioro de la función renal. Los rusos hicieron un estudio muy interesante con relación a precios y encontraron que una dieta baja en proteínas sumada con cetoanálogos y el ingreso a terapia de reemplazo renal en un año en estadio 5, los pacientes que tenían manejo conservador ingresaron a terapia de reemplazo renal con un costo de 23.000 euros al año versus 8.620 en el grupo que tenía dieta más cetoanálogo. Cuando estos análisis se hicieron a 5 años, la reducción en el costo al utilizar la dieta baja y los cetoanálogos fue de alrededor de 13.000 euros.
El grupo de los rumanos hicieron un estudio comparando cetoanálogos con dietas vegetarianas versus dietas bajas de proteína en cuanto a la progresión de la enfermedad renal. ¿Qué observaron ellos? Encontraron que la sobrevida libre de eventos era mucho mejor en el grupo que tomaba dieta vegetariana con cetoanálogos que en el grupo que tenía solamente dieta baja en proteína. Y que a pesar de que la diferencia no fue muy significativa en los resultados de la tasa de filtración glomerular al final del tiempo, sí había una diferencia importante de 2.5 mililitros por minuto en cuanto al final del estudio. Cuando compararon el grupo con cetoanálogos con el grupo con solamente dieta muy baja en proteína, se encontró que la disminución o la pérdida de la tasa de filtración glomerular era menor en el grupo de cetoanálogos comparado con el grupo que solamente tenía dieta baja en proteínas. Este estudio hecho por el grupo de Taipei lo que nos pregunta es si el efecto de los cetoanálogos sobre el deterioro de la enfermedad renal crónica es importante o no. Ellos hicieron un metaanálisis, estudiaron 67 estudios, alrededor de 951 pacientes, y encontraron que hay una importancia significativa en el retardo del deterioro de la progresión renal en pacientes que tienen tasa de filtración glomerular mayor de 18 mililitros por minuto, y no encontraron ninguna diferencia entre dietas bajas o muy bajas en proteína. ¿Qué más encontraron? Que los pacientes que tienen menos de 18 mililitros por minuto, la reducción en fósforo y en PTH fue más importante. La dosis que utilizaron en estos estudios fue, en general, una tableta por cada 5 kilogramos de peso día. Y vemos aquí, entonces, cómo los pacientes que tenían más de 18 mililitros por minuto tuvieron un mejor desempeño en el deterioro de la tasa de filtración glomerular comparado con los que tenían menos de 18 mililitros por minuto. Cuando se miró lo que era fósforo y lo que era PTH, sucedió lo contrario. Mejor resultado con los de menores de 18 mililitros por minuto, tanto en fósforo como en PTH. El grupo de Sabor y de Sacar se hace una pregunta. ¿Los cetoanálogos sirven para retardar la iniciación de diálisis en pacientes con enfermedad renal crónica terminal? La conclusión de ellos es que dietas bajas en proteína, suplementadas con aminoácidos esenciales y cetoanálogos, pueden ofrecer, junto con el tratamiento farmacéutico, a pacientes de estadio 4 y 5, motivados y que no tengan mayores comorbilidades, los cuales representan un 30% a 40% de la población, un impacto positivo en que en el síndrome urémico mejoran la presión arterial y la acidosis metabólica, mejoran el metabolismo del calcio, del fósforo y de la PTH y la función renal residual, así como las complicaciones cardiovasculares y metabólicas que desarrollan la calidad de vida. Pero es muy importante seleccionar el tipo de paciente para poder tener unos efectos positivos. Los argentinos estudiaron pacientes con estadios 3B de enfermedad renal crónica, 33 pacientes, los siguieron por espacio de 1 año y encontraron que estos pacientes con dietas muy bajas en proteínas y suplementación de alfa-cetoanálogos había una importante mejoría en la tasa de filtración glomerular y había una disminución del nitrógeno ureico y por lo tanto del fenómeno urémico. Les voy a presentar un estudio, un consenso o una revisión, perdón, más que consenso, una revisión que hicimos de la literatura, este grupo de colombianos encabezados por el doctor Roberto Ramírez y el doctor Aroca. ¿Cuál fue la idea? La idea era mirar si la dieta con restricción de proteínas tiene un papel importante en la progresión de la enfermedad renal crónica y la aparición anticipada de síntomas urémicos, y si la suplementación con aminoácidos esenciales ofrece una seguridad con relación a las restricciones agresivas de los pacientes. En la práctica clínica usamos la revisión de la literatura nos mostró que para dietas de 0,3 gramos por kilo de peso día, la dosis era de 0.125 gramos por kilo de peso ideal del paciente, lo que equivalía a una tableta por cada 5 kilos de peso. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, cuando miramos la función renal, en amarillo son los que es mejor los alfa-cetoanálogos con la dieta baja en proteínas,
en el color azul los que no hay diferencia significativa y en el color rojo son aquellos pacientes que usaron solamente dieta baja en proteínas. Como ven ustedes aquí, desde el punto de vista de la función renal, el beneficio está dado en todos estos metaanálisis con relación a los que utilizaron dieta baja en proteínas más alfa aminoácidos o cetoanálogos. Igualmente, cuando se mira la enfermedad mineral ósea, el mismo resultado, mejoría con el uso de los cetoanálogos en 5 de los estudios, no hubo diferencia significativa en 3 de ellos y fue mejor el comparador en un estudio. Y finalmente, cuando se midió la malnutrición y los marcadores nutricionales, y esto es muy importante porque puede pensar uno que estos pacientes pueden llegar a malnutrición proteica, tampoco hubo ninguna diferencia significativa en los estudios comparativos y 2 de ellos mostraron mejoría. La conclusión final de esta revisión de la literatura que proponemos es que hay un grupo de pacientes con enfermedad renal avanzada que pueden ser beneficiarios de esta terapia. ¿Cuáles son? Bueno, los criterios de selección que se utilizaron a través de todos los estudios que revisamos son pacientes con enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular menor de 30, con función renal estable por al menos 12 meses, con pérdida de menos de 4 mililitros por minuto por año, con reducción de relación proteico-creatinina menor de 1, un adecuado estado nutricional definido por la relación global ABI y la albúmina sérica mayor de 3.5, un buen potencial de adherencia a la dieta y seguimiento médico adecuado, buen potencial de la adherencia a la suplementación con cetoanálogos. Cuando se miró las contraindicaciones y resolvimos sacar estas muy claro también en este papel que escribimos, los criterios de exclusión de los pacientes en ensayos clínicos para la vida real serían un mayor de 80 años, es relativo, dependiendo de la evaluación geriátrica integral y de la fragilidad del paciente y de los índices de Karnofsky y de Shelton, unas comorbilidades relevantes, una diabetes descompensada o una falla cardíaca descompensada, una enfermedad hepática muy activa, neoplasias, malabsorción intestinal, una hipertensión arterial no controlada, aunque este es relativo y modificable, el síndrome urémico, la anorexia, la proteinuria mayor de 5 gramos en 24 horas, la uropatía obstructiva que no está estable o que no está tratada y el embarazo. La conclusión final de nosotros de esta revisión es que la dieta muy baja en proteínas, suplementada con alfa-cetoanálogos, retrasa el ingreso a diálisis, tiene un efecto positivo sobre la progresión de la tasa de filtración glomerular, disminuye los niveles de fósforo y puede tener efectos sutiles en los niveles de PTH en pacientes con enfermedad renal avanzada. No parece afectar de manera negativa los niveles de albúmina, pero se requieren estudios mayores con más marcadores nutricionales que evalúen el estado nutricional de los pacientes, así como también estudios que evalúen la calidad de vida, la adherencia y los efectos adversos asociados a este tratamiento. Muchísimas gracias por su atención. Doctor Mercado, muchas gracias por su, y como siempre, excelente exposición, profesor. Aquí tenemos una serie de preguntas. La primera es que, ¿en qué momento se debe limitar la ingesta proteica a los pacientes con alta morbilidad que le llegan a consulta usualmente a los médicos de riesgo cardiovascular? Bueno, esa es una muy buena pregunta y si nos volvemos a la primera diapositiva que les presenté, según la hipótesis de la nefrona intacta, realmente uno debería empezar a restringir proteínas lentamente a medida que se deteriora la función renal. Por ejemplo, si yo tengo entre 80 y 100% de la función renal, puedo tomar el 100% de proteínas, de calcio, de fósforo, de potasio. Pero si ya me baja un 50%, debería reducir en un 50% la ingesta de esas proteínas, la ingesta del fósforo, la ingesta del potasio, para que no se vayan acumulando, porque la hipótesis de la nefrona intacta lo que dice es, hay unas nefronas que se mueren y otras nefronas que asumen el manejo de esas que se murieron, pero si usted las está forzando con una dieta alta en proteínas, por ejemplo, va a producirle una hiperfiltración y la va a dañar más rápido. De esta manera, Brinker probó que se puede llegar al 20% de la tasa de filtración glomerular sin tener un síndrome urémico.
Entonces, mi sugerencia es ir disminuyendo gradualmente a medida que se deteriora la tasa de filtración glomerular. Doctor, gracias. La segunda, hay diferencias entre el manejo de la ingesta proteica en dos escenarios. El primero es un paciente con creatina 0.8, monorreno de nacimiento. Y el otro, un paciente de creatina 0.8 que le hicieron una nefrectomía por cáncer renal. ¿Habría alguna diferencia allí en restricción proteica? ¿Sí o no? Yo creo que sí, parcial. El paciente que nace monorreno, definitivamente su otro riñón va a asumir la función del 100% de la filtración glomerular, y este paciente tiene realmente un ajuste gradual en el tiempo. El paciente que le hacen nefrectomía en las primeras etapas, en los momentos iniciales después de la nefrectomía y hasta 6 meses, han mostrado los estudios, tiene ajustes en el otro riñón para asumir el 100% de la función renal, y en ese periodo de tiempo debería restringirse un poco las proteínas. Perfecto, doctor. La tercera. Existen en el mercado dos tipos específicos de alfa-cetonálogos. ¿Alguna diferencia específica en cuál debería usar? ¿Qué evidencia hay? Y si deberíamos usar preferiblemente uno sobre el otro. Yo no tengo experiencia sino con un grupo de alfa-cetonálogos, porque he tratado a los pacientes que es con el ketosteril. Pero realmente pienso que no hay estudios comparativos que lo puedan afirmar que el uno es mejor que el otro en cuanto a lo que estamos buscando, que es el deterioro de la tasa de filtración glomerular y el evitar que estos pacientes tengan elevaciones de fósforo, elevaciones de hormona paratiroidea y alteraciones osteometabólicas. Doctor, con la prevalencia tan alta de enfermedad renal crónica pues, en el mundo y en Colombia, ¿usted considera que no estamos usando adecuadamente este tipo de medicamentos? Porque no lo conoce el médico, la pereza en mi pres. ¿Cuál puede ser la causa? Todas las anteriores, como dicen, ¿no? Realmente el problema radica en que hay que seleccionar muy bien los pacientes. No todos los pacientes son candidatos a recibir alfa-cetonálogos. Se necesita que el paciente sea adherente a la dieta, que sea adherente al tratamiento. En los estudios de investigación de una tableta por cada 5 kilos de peso, en promedio serían 12 tabletas al día, y eso es una carga grande de pastillas, además de todas las otras que tiene que tomar el paciente, ¿cierto? Entonces hay que seleccionar bien el paciente, y yo pienso que es una alternativa muy importante. La experiencia que tenemos nosotros con los pacientes que hemos manejado con alfa-cetonálogos es que definitivamente se retrasan el ingreso a diálisis. Recuerden ustedes que la terapia de reemplazo renal tiene un costo mensual de alrededor de 2,5 millones de pesos, y que también la terapia con alfa-cetonálogos tiene un costo de alrededor de 1 millón de pesos, pero que hay una diferencia significativa en meses, que si yo reduzco el ingreso a diálisis en 6 meses a 1 año, estoy teniendo un importante costo salvado con relación a estos pacientes. Ahí les presenté el estudio que hicieron el grupo de Rusia, en el cual mostró que era costo efectivo. Doctor, en el escenario de un paciente con enfermedad renal crónica, estadio 5, con una gran morbilidad, incluso por encima de 70 años, ¿es una opción el manejo no dialítico y quizás usar este tipo de medicamentos como alfa-cetonálogos? Correcto. Yo pienso que hay mucho paciente, yo creo que me devuelvo, creo que nosotros vamos a tener que entrar a hacernos un examen de conciencia y a definir qué pacientes son realmente los buenos candidatos para terapia de reemplazo renal en el adulto mayor, especialmente pues diálisis peritoneal o diálisis hemodiálisis. Y los pacientes que no sean candidatos a esto, o los pacientes que nosotros queramos que se retarde su ingreso a terapia de reemplazo renal, son unos buenos candidatos para el uso de alfa-cetoanálogos combinados con una dieta baja en proteínas. Muchas gracias, doctor Mercado. Excelente su exposición.